Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. Con motivo de la Navidad, muchos obispos españoles han publicado cartas pastorales en las que recuerdan a sus fieles la importancia de descubrir el verdadero sentido de estas fechas, al tiempo que alertan contra la banalización comercial de la Navidad. Basta echar una mirada en torno para descubrir que hay una intención expresa de vaciar la Navidad del verdadero sentido cristiano. Las calles, centros comerciales e incluso los domicilios familiares exhiben adornos de luces y colores sin referencia al misterio que celebramos, el nacimiento del Hijo de Dios, que por nosotros se hace hombre y nace en Belén, de María Virgen. Es más, se introducen en el ornato adornos paganos y consumistas como paquetes de regalos, botellas y copas de champán. A lo más, aparecen estrellas que no tienen nada que ver con la estrella de Belén, pues en su mayoría son estrellas de 5 puntas, claro símbolo masónico. También el lenguaje ha sufrido el despojamiento del sentido religioso de la Navidad. La palabra Navidad, que significa natividad o nacimiento del Señor, es sustituida por la palabra fiesta. El saludo tradicional de Feliz Navidad o Felices Pascuas, que alude al paso del Señor entre nosotros, se ha sustituido por el de Felices Fiestas. Junto con la voz de toda la Iglesia, animamos a fortalecer el sentido cristiano de estos días y a no permitir que nuestra fe quede reducida al ámbito privado. Una manera de dar testimonio del misterio que celebramos es poner colgaduras con imágenes del Niño Jesús en ventanas y balcones, cantar villancicos por las calles, también poner el nacimiento en la propia casa y explicar a los más pequeños el sentido genuino de estas representaciones. Y por supuesto que todas las acciones externas vayan acompañadas de una actitud de acogida a Dios que viene, preparando nuestro corazón para recibirle. El sacramento de la penitencia nos ayudará, así como los tiempos de oración y la recepción de la Eucaristía. Entre Navidad y Eucaristía hay un nexo muy estrecho. En la Eucaristía, el Salvador, encarnado en el seno de María, continúa ofreciéndose a la humanidad como fuente de vida divina. Terminamos con unas palabras del director nacional de Obras Misionales Pontificias. La Navidad no es adornar las casas y alegrar la vida con un poco más de comida exquisita, ni colocar la añoranza en los corazones. Cada uno ha de construirla y ha de abrir las puertas para dejar que sea el amor de Dios manifestado en Jesucristo quien vitalice a todo el ser de la persona humana y de la misma creación. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Malta, presidente dimitirá si el Parlamento aprueba una nueva ley del aborto. Uruguay, 5 pasos para vivir una Navidad con Jesús. México, denuncian intento del gobierno de México para aprobar el aborto. Reino Unido, exdirector de multinacional abortista es ahora provida. Pasaremos después a las noticias nacionales. Encuentro online, es tiempo de Adviento, ya llega la Navidad. Obispo explica cómo se peca hoy contra el primer mandamiento. Juan de Ábalos Carballo defiende el legado de su padre en el Valle de los Caídos. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Carta del Papa Francisco al Patriarca Ortodoxo. Celebraciones del Papa Francisco en la Navidad 2022. Audiencia General. 10ª catequesis sobre el discernimiento. El presidente de Malta, George Vella, ha manifestado a sus allegados que está dispuesto a dimitir si el Parlamento aprueba la modificación de la ley del aborto propuesta por el gobierno. Le preocupa principalmente que el cambio propuesto permita el aborto cuando se considere que la salud de la mujer, y no su vida, está en peligro. El proyecto de ley está siendo sometido a una segunda lectura en el Parlamento, pero su redacción podría modificarse en la fase de comisión en los próximos días. Cualquier proyecto de ley debe ser firmado por el presidente antes de convertirse en ley. Si Vella dimite, sería el primer presidente de la historia en hacerlo. Es probable que el Parlamento vote el proyecto de ley antes del 19 de diciembre, antes de las vacaciones de Navidad. Las fuentes también dijeron que el presidente está preocupado por el impacto en la edición de este año de L. Istrina si dimite. Como es tradición, el telemaratón anual para recaudar fondos está previsto para el 26 de diciembre. Vella, que es médico de profesión, se ha mantenido firme en su postura contra el aborto y como presidente insistió públicamente en que dimitiría si el Parlamento aprobaba un proyecto de ley sobre el aborto. Cuando en mayo del año pasado la exdiputada independiente Marlene Farrugia presentó un proyecto de ley privado para despenalizar el aborto, Vella declaró a Net News que se oponía al aborto sin excepciones porque no hay medias tintas para el asesinato. Se ha matado o no se ha matado, no puede haber una muerte
muerte a medias. Soy muy claro, no hay peros, dijo entonces. La enmienda propuesta por el Gobierno liberará a los médicos y a las mujeres embarazadas de la amenaza de un proceso penal si se aborta por motivos de salud, supuesto que en todos los países donde se ha aplicado es la puerta abierta al aborto libre. El texto indica que no se cometerá ningún delito cuando la interrupción de un embarazo sea resultado de una intervención médica destinada a proteger la salud de una mujer embarazada que sufra una complicación médica que pueda poner en riesgo su vida o su salud. El primer ministro Robert Abela y el ministro de Sanidad Chris Fern han argumentado que las enmiendas no harán más que codificar en ley una práctica no oficial de larga data entre los médicos del Hospital Mater Dei. El proyecto de ley fue acogido con satisfacción el martes por 108 eurodiputados, en su mayoría del Grupo Socialista y de los Verdes, que lo describieron como un primer paso importante y dijeron que permitiría salvar vidas. Sin embargo, el Partido Nacionalista y el Movimiento Provida, que incluye a la expresidenta Marie-Louise Coleiro Preca, 44 organizaciones y casi 80 académicos se han opuesto a los cambios. Aunque afirman que podrían aceptar una enmienda que permitiera el aborto para salvar a una mujer si corre el riesgo de morir, temen que la palabra salud pueda interpretarse de forma que permita el aborto incluso en el caso de mujeres que sufran trastornos mentales que no pongan en riesgo su vida. Proponen una enmienda que limite el procedimiento a cuando exista un riesgo real y sustancial de pérdida de la vida de la madre. Cuando el pasado mes de julio se aprobó en el Parlamento una ley que permite a los médicos realizar pruebas genéticas a los embriones de la fecundación in vitro, Vela voló al Reino Unido evitando así tener que firmar la ley. En su lugar, el proyecto de ley fue firmado por su sustituto, el presidente en funciones, Frank Bezzina, nombrado para el cargo unas semanas antes. Vela fue criticado por eludir su deber constitucional. Se entiende que esta vez ha decidido no hacer lo mismo, por lo que no le queda más remedio que firmar el proyecto de ley o dimitir. El papel del presidente, tal y como lo define la Constitución maltesa, no le confiere ningún poder ejecutivo, obligándole esencialmente a firmar cualquier ley que sea aprobada por un parlamento elegido democráticamente. Si Vela opta por dimitir, el proyecto de ley podría ser firmado por el presidente en funciones, a menos que opte por esperar el nombramiento de un nuevo presidente. Vela fue nombrado presidente en abril de 2019 y su mandato de 5 años está previsto hasta abril de 2024. La Iglesia en Uruguay presentó un itinerario de 5 pasos para caminar junto a los fieles hacia la Navidad. En ese marco se presentaron las nuevas balconeras que decorarán los hogares. Con el inicio del Adviento comenzó en Uruguay la campaña Navidad con Jesús, que desde hace algunos años busca rememorar el verdadero sentido de esta fiesta, la alegría de Jesús que nace. Este año varios temas han marcado la agenda en el país. En el plano internacional, la guerra entre Rusia y Ucrania, y a nivel local se dio una fuerte discusión acerca de la eutanasia al tiempo que preocupan las crecientes cifras de suicidio. Ante estas problemáticas que afectan al Uruguay, desde la Iglesia llaman a ser constructores de una cultura de la vida, cuidarla y celebrarla. Por eso el lema para este año es «Celebremos la vida», ya que, a pesar de las contrariedades, siempre la vida puede más, recuerdan. El itinerario de preparación hacia la Navidad propuesto por la Iglesia en Uruguay incluye 5 puntos con diferentes acciones para realizar en familia. 1. Rezo del Rosario. El rezo del Rosario de la Aurora, desde el 30 de noviembre hasta el 8 de diciembre, todos los días a las 7:30 de la mañana en 4 puntos de la ciudad. 2. La colocación de las balconeras navideñas que se ponen en los balcones el 8 de diciembre en los hogares. El nuevo diseño de la balconera para colgar en los hogares en camino hacia la Navidad 2022 fue presentado días atrás en la Catedral Metropolitana con el concierto coral Navidad para la Paz, dirigido por el maestro licenciado Martín Bergengruen. 3. Solidaridad. La realización de un gesto solidario en familia o comunidad. 4. Bendición del Niño. La bendición del Niño Jesús del Pesebre en las misas del fin de semana del 17 y 18 de diciembre. 5. Oración de Nochebuena. El rezo de la oración en familia para Nochebuena o Navidad, que podrá encontrarse en las parroquias durante el mes de diciembre. Unas 200 organizaciones civiles denunciaron el intento de Morena, el partido de gobierno de México, de aprobar un paquete de 50 iniciativas legislativas que legalizarían el aborto, la ideología de género y la restricción de la libertad religiosa en todo el país. Así lo denunciaron en un comunicado publicado el 28 de noviembre. Organizaciones como el Frente Nacional por la Familia, la Alianza Nacional de Padres de Familia, Hazte Sentir, Red Familia, entre otros. Todos estamos a favor de que haya equidad entre hombres y
y mujeres, de modo que todos seamos iguales ante la ley, pero en lo que no podemos estar de acuerdo es que sin consulta alguna, de espaldas al pueblo, se quiera imponer la ideología de género, el aborto y la restricción de la libertad de expresión y religiosa en México, indica el comunicado. Las organizaciones denunciaron que de manera sumamente irresponsable se pretende aprobar paquetes de cerca de 50 iniciativas que cambian parte importante de la Carta Magna. Estas iniciativas, explican las organizaciones, se han reunido en un grupo al que han llamado de igualdad sustantiva y género, con lo que Morena pretende minar los cimientos del orden jurídico mismo y con ello los de la sociedad, promoviendo una ruptura con la realidad biológica sexuada del ser humano para imponer una visión ideológica de género. La ideología de género es una corriente que considera que el sexo no es una realidad biológica, sino una construcción sociocultural que distintos gobiernos como el de México intentan imponer a través de la educación y las leyes. El texto explica que estas iniciativas buscan, entre otras cosas, modificar el artículo 4 de la Constitución, en el que se pretende introducir el término autonomía reproductiva para legalizar el aborto. Recordemos que la reproducción humana no es autónoma, sino que requiere por naturaleza la participación complementaria de la parte masculina y la parte femenina. El dictamen de igualdad sustantiva no es a favor de las mujeres, es a favor del aborto, alertaron. El comunicado explica asimismo que, con la adición del párrafo en el que se incluye el derecho a la sexualidad en todas sus identidades y expresiones, se abre la puerta para la pederastia. En el artículo 6, Morena busca vulnerar la libertad de expresión y la libertad religiosa, y explican que esto restringiría derechos ya otorgados que no se pueden acotar, sino en todo caso ampliar, pues de otro modo esto sería una regresión. Las organizaciones señalan que, de aprobarse este experimento legislativo, nos convertiría en el país con la Constitución más agresiva en materia de género, con un impacto severo en contra de la vida, la familia y la libertad de expresión, de prensa, religiosa y política. Asimismo, precisa que al estar estas modificaciones en la Constitución de México, las nuevas normas reconfigurarían toda la política pública federal, estatal y municipal, así como obligarán a todo el Poder Judicial a juzgar conforme a esta nueva hechura ideológica de confusión de género. Kevin Duffy pasó 6 años como director y consultor responsable del desarrollo de centros de aborto en África y Asia del Sur con Marie Stopes International, MSI, ahora MSI Reproductive Choices. Duffy se unirá al equipo del SPUC, Sociedad para la Protección de los No Nacidos, Movimiento Provida, como director ejecutivo y está seguro de que su visión y experiencia únicas ayudarán a asegurar que se restablezca la plena protección legal de los niños no nacidos. Reflexionando sobre su tiempo en la Confederación Internacional de Matronas, ICM, Duffy describe cómo siempre supe que el aborto implicaba quitar una vida humana, pero en ese momento confiaba en la creencia de que las mujeres se someterían a los abortos a pesar de ello, por lo que era mejor que se realizaran en condiciones higiénicas y seguras. Duffy observó muchos abortos realizados por los médicos de la ICM y en ocasiones pensaba para sí mismo: cuando entré en la sala había 4 personas presentes y ahora solo hay 3. Sin embargo, cuando MSI empezó a cambiar su enfoque de la realización de abortos promoviendo la autogestión de medicamentos de bricolaje, Duffy sintió una profunda preocupación por la seguridad y el bienestar de las mujeres y empezó a cuestionar los motivos de MSI. Nunca fui partidario de esto, prefiriendo en cambio que las mujeres recibieran lo que yo consideraba en ese momento una atención integral en la clínica. En todo el sector del aborto hubo y hay muchos informes que plantean la preocupación de que cada vez más mujeres se presentan con abortos incompletos en los centros después de autoadministrarse píldoras abortivas que habían comprado en las farmacias locales. En la primavera de 2020, el anuncio de que las mujeres en el Reino Unido podrían obtener medicamentos para el aborto a través del correo hizo que Duffy llevara a cabo un proyecto de cliente misterioso que expuso la falta de salvaguardias y la imprudencia del esquema de aborto casero del Reino Unido. Se realizaron 26 series de llamadas a través del Servicio Británico de Asesoramiento sobre el Embarazo, Marie Stopes, y el Servicio Nacional de Asesoramiento sobre Embarazos No Planificados, que dieron como resultado el envío de 26 paquetes de fármacos abortivos a mujeres que esencialmente no existían. Después de 6 años trabajando en el corazón de la industria del aborto y siendo responsable de la provisión de abortos, Duffy dice que se sorprendió por los resultados del ejercicio de clientes misteriosos.
Pensar que después de solo 2 llamadas telefónicas que no llevan más de 1 hora en total, una mujer que no existe, que no está embarazada, que no está registrada en la consulta del médico de cabecera, que engaña al proveedor del servicio sobre su historial médico y su edad gestacional, incluso cambia su edad gestacional a mitad del proceso, es capaz de obtener las píldoras abortivas, un servicio por el que el proveedor del aborto es pagado por el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, y lo calificaron como un fantástico avance en la atención sanitaria a las mujeres. Decidí entonces poner mis conocimientos y experiencia al servicio del movimiento Provida. Estoy seguro de que se pueden derrotar las falsas narrativas de la industria del aborto que dicen preocuparse por las mujeres, y se puede restablecer una cultura de la vida que realmente se preocupe por el bienestar de las mujeres y la salvaguarda de los derechos humanos. Trabajar dentro de las principales empresas gigantes del aborto me ha mostrado la naturaleza violenta del aborto y la forma fría e insensible en que se puede considerar a las pacientes. Unirme a SPUC, el mayor grupo provida del Reino Unido, supone una gran oportunidad para desempeñar mi papel y garantizar que la industria del aborto sea derrotada y que el aborto un día sea impensable. El canal católico EWTN anunció el tercer encuentro EWTN, que se realizará el 14 de diciembre durante el Adviento, que recuerda que Jesús vino y volverá al final de los tiempos. El encuentro lleva como título Es tiempo de Adviento, ya llega la Navidad. Para hablar sobre este tiempo litúrgico tan importante y precioso para todos los católicos, estará como invitado Monseñor Juan Antonio Reig Pla, obispo emérito de Alcalá de Henares, con quien se dialogará sobre este periodo de preparación previo a la celebración de la Navidad. De este modo, la Iglesia, en su misión de ir por el mundo llevando la buena nueva, ha querido dedicar un tiempo a profundizar, contemplar y asimilar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, tiempo que se conoce como Navidad y sobre el cual también habrá una reflexión. Con el Adviento comienza un nuevo año litúrgico en la Iglesia y con ello los cristianos tienen la oportunidad de avivar la espera en el Señor. En una carta pastoral con motivo del Año de la Esperanza de 2013, Monseñor Reig Pla ya hablaba de la necesidad de ofrecer palabras y signos de esperanza en el mundo de hoy. Vivimos momentos de desorientación e indiferencia ante los bienes supremos de la vida. La verdad, Dios, la religión, la dignidad de la vida humana, el bien del matrimonio y de la familia, la justicia y la solidaridad, etc. No es difícil constatar una especie de desilusión y cansancio colectivo que ahoga y apaga toda ilusión y entusiasmo por emprender juntos nuevas tareas que vivifiquen nuestro pueblo, nuestra sociedad, explicó Monseñor Reig Pla. Monseñor Juan Antonio Reig Pla nació el 7 de julio de 1947 en Cocentaina, Alicante, perteneciente a la diócesis de Valencia. Cursó estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor de Valencia, donde obtuvo el bachillerato en Teología en 1970. Es licenciado en Sagrada Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca en 1973 y doctor en Teología Moral por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma en 1978. Fue ordenado sacerdote en Valencia el 8 de julio de 1971. Para asistir al evento online, que se realizará el 14 de diciembre a las 7:30 de la tarde, hora de Madrid, y 12:30 del mediodía, hora de Ciudad de México, puedes apuntarte en la web de ewtn.es y participar en directo. El obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, da consejos sobre cómo reconocer los pecados que hoy se cometen contra el primer mandamiento de la ley de Dios. A través de su canal de YouTube, En ti confío, Monseñor Munilla reflexiona y explica con sencillez el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. En esa ocasión, el prelado comentó su número 445, que se titula ¿Qué es lo que Dios prohíbe cuando manda? ¿No tendrás otro Dios fuera de mí? Se prohíbe el politeísmo y la idolatría, que diviniza a una criatura, el poder, el dinero, incluso al demonio. La superstición, que es una desviación del culto debido al Dios verdadero, y que se expresa también bajo las formas de adivinación, magia, brujería y espiritismo. La irreligión, que se manifiesta en tentar a Dios con palabras o hechos, señala el compendio. También tiene su expresión en el sacrilegio, que profana a las personas y las cosas sagradas, sobre todo la Eucaristía, en la simonía, que intenta comprar o vender realidades espirituales, el ateísmo, que rechaza la existencia de Dios, el agnosticismo, según el cual nada se puede saber sobre Dios. En el vídeo, Monseñor Munilla se refiere primero al politeísmo y la idolatría, que incluye al demonio, pues a veces existen los cultos satánicos. Señaló que el politeísmo tiene muchas versiones, pero que la versión tradicional es la creencia en la existencia de varios dioses. Sin embargo, aclaró que por definición no puede haber varios dioses, porque entonces no serían Dios.
Dios es único, porque es infinito, y no puede haber dos infinitos. Por lo tanto, el politeísmo es contrario al mismo concepto de Dios. Además, precisa que en la actualidad lo más común no es tanto afirmar la existencia de varios dioses, por lo menos en nuestro contexto occidental, sino más bien lo frecuente entre nosotros es el divinizar e idolatrizar, ya sea la política, las ideologías, el dinero, el placer o el poder. Explica que se les llama dioses porque en el fondo les estás entregando el corazón, y el corazón solo se le puede entregar a Dios. Eres, en la práctica, un politeísta del siglo XXI. Yo creo que este es el politeísmo de nuestro tiempo, construir falsos dioses entregándoles nuestro corazón, subraya. En la relación a la superstición, Monseñor Munilla afirma que es un signo de la falta de confianza en Dios. También que en lenguaje bíblico, cuando se abandona a Dios, nos entregamos a la idolatría. Pero en el lenguaje moderno, cuando se abandona a Dios, fácilmente nos entregamos al ocultismo. En toda esa tendencia esotérica, ocultista, hay una especie de idolatría en nuestro tiempo. No tenemos que recurrir a adivinos, a brujos, a espiritistas, que todos esos tipos de recursos están manifestando nuestra falta de confianza en la providencia de Dios. Dios es Padre, Dios cuida de mí, estoy en sus manos, no tengo por qué estar pretendiendo saber lo que no me corresponde. ¿Qué será? ¿Cómo sucederá? Estoy en sus manos, confío en él, subraya el prelado. En tercer lugar, el obispo asegura que está el pecado de la irreligión, expresada como el pretender tentar a Dios, retar a Dios, hacer un sacrilegio, no respetando lo sagrado, ni lo divino. Sobre el pecado de ateísmo, Monseñor Munilla afirma que en el fondo es rechazar a Dios, porque se le ve como un competidor de la autonomía humana, o es afirmar que Dios soy yo, que es una manera de no entender que la dignidad humana está fundada precisamente en Dios. Finalmente explica el pecado del agnosticismo, que no es tanto una especie de lucha contra Dios o una negación de Dios, porque Dios esté impidiendo mi dignidad. No, el agnosticismo se plantea en términos de indiferencia, de decir, no se puede saber nada sobre la trascendencia. Desde hace años, Juan de Ábalos Carballo viene jurando defender el legado artístico de su padre, el escultor de buena parte del Valle de los Caídos, también llamado Juan de Ábalos. Lo hizo ante las amenazas de las autoridades de retirar el Ángel de la Victoria de Tenerife en 2021 y vuelve a hacerlo ahora ante la campaña de acoso y derribo que sufre el templo que alberga la cruz más grande del mundo. Entrevistado por Jesús Nieto para ABC, en la misma hospedería del Valle de los Caídos, Carballo ha valorado como una indignidad la recurrente e impensable propuesta de dinamitar la cruz del Valle, de la que su padre realizó el diseño, así como de su basamento, junto con casi un centenar de artistas como Ferreira o Lapallese. A lo largo de la entrevista, Carballo afirmó orgulloso que su padre siempre tuvo a Jesucristo como su único líder. Asimismo, aprovechó para denunciar la pasividad en algunos sectores de la Iglesia ante los ataques que sufren los símbolos católicos, así como que no se dé más doctrina católica desde los púlpitos. A lo largo de la entrevista, el hijo del escultor hizo referencia a multitud de curiosidades en torno a la obra de su familiar, así como también a no pocos mitos. Se refirió a la armonía del conjunto, amenazado por las autoridades del gobierno, especialmente a las figuras de los 4 evangelistas y las 4 virtudes bíblicas que sostienen la imponente cruz. El hijo del escultor se refiere también a cómo el mismo encargo que recibió su padre para formar parte del elenco de artistas del Valle de los Caídos desmiente las purgas ideológicas realizadas sistemáticamente en el conjunto que hoy se quiere llamar Valle de Cuelgamuros. De hecho, no solo menciona que cuando su padre aceptó la propuesta no había presos políticos en el Valle, sino que su mismo padre fue escogido al margen de su reconocida fama socialista. Y es que Juan de Ábalos no solo fue el carnet número 7 del PSOE de Mérida y convencido republicano, sino que incluso se llegó a exiliar de España junto a su familia en 1951. A Franco le dijeron que era un poco rojillo, y como cuenta Ábalos hijo, este contestó que todos los artistas son un poco rojillos. La única condición que puso Ábalos antes de aceptar fue que el Valle de los Caídos estuviese libre de cualquier simbología política y de alusiones a vencedores y vencidos, en lo que coincidió plenamente con el general. Por ello, hoy Ábalos hijo se muestra un firme defensor de la obra de su padre y afirma convencido que defendería la cruz y el basamento del conjunto incluso con su vida si hiciera falta.
Como es tradición, el Papa Francisco envió una carta al patriarca Bartolomé I con motivo de la festividad de San Andrés este 30 de noviembre, a quien dijo que el mundo actual tiene una gran necesidad de reconciliación, de fraternidad y de unidad. En la misiva, el Papa Francisco transmitió la seguridad de mi afecto fraternal y mi oración más sincera por usted y por la Iglesia confiada a su cuidado. Para el Santo Padre, el encuentro de la Iglesia de Roma con la Iglesia de Constantinopla es una expresión de la profundidad de los lazos que nos unen y un signo visible de nuestra querida esperanza de una comunión cada vez más profunda. El pleno restablecimiento de la comunión entre todos los creyentes en Jesucristo es un compromiso irrevocable para todo cristiano, pues la unidad de todos no solo es la voluntad de Dios, sino una prioridad urgente en el mundo actual, aseguró. A continuación, el Papa recordó que se ha prestado mucha atención a las razones históricas y teológicas que están en el origen de nuestras divisiones. Ante ello, pidió que este estudio compartido debe continuar y desarrollarse con un espíritu que no sea polémico ni apologético, sino que esté marcado por el diálogo auténtico y la apertura mutua. El Vaticano publicó el calendario de las celebraciones que el Papa Francisco presidirá durante el periodo de Navidad entre diciembre de 2022 y enero de 2023. El sábado 24 de diciembre el Santo Padre presidirá la Santa Misa por la solemnidad de la Natividad del Señor en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro a las 7:30 de la tarde. Al mediodía del domingo 25 de diciembre, el Papa impartirá desde el balcón de la fachada central de la Basílica de San Pedro la bendición Urbi et Orbi a la ciudad de Roma y al mundo y dirigirá su mensaje de Navidad. El 31 de diciembre, víspera de la solemnidad de María Santísima Madre de Dios, el Papa Francisco rezará a las 5 de la tarde en la Basílica Vaticana las primeras vísperas y el himno del Te Deum en acción de gracias por el año transcurrido. El domingo 1 de enero de 2023, solemnidad de María Santísima Madre de Dios y 56ª Jornada Mundial de la Paz, el pontífice presidirá la tradicional misa a las 10 de la mañana en la Basílica Vaticana. El jueves 6 de enero, el Papa celebrará la misa por la solemnidad de la Epifanía del Señor a las 10 de la mañana en la Basílica de San Pedro. El domingo 8 de enero, fiesta del bautismo del Señor, el Papa Francisco presidirá una misa en la Capilla Sixtina a las 9:30 de la mañana y bautizará a algunos niños, hijos de empleados del Vaticano. Durante la audiencia general de este último miércoles de noviembre, el Santo Padre ofreció su 10ª catequesis sobre el discernimiento. El Papa Francisco subrayó que la auténtica consolación es una especie de confirmación de que estamos caminando por los caminos de Dios, es decir, por los caminos de la vida, de la alegría y de la paz. Posteriormente, el Papa explicó que este tiempo de Adviento es un momento propicio para hacer un buen examen de conciencia, pedir perdón al Señor y volver al buen camino. Hemos comenzado el tiempo de Adviento en preparación de la venida de Jesús. Es un momento propicio para hacer un buen examen de conciencia y si encontramos algo que no está bien, pedir perdón al Señor y volver al buen camino. Que Dios los bendiga y que la Santísima Virgen los proteja, dijo el Papa este miércoles 30 de noviembre. Además, al saludar a los fieles de lengua francesa, el Santo Padre invitó a vivir con esperanza este tiempo de Adviento y a implorar fervientemente al Príncipe de la Paz que traiga consuelo a nuestros corazones heridos, así como a las naciones provadas por guerras y crisis de todo tipo, para una vida digna y serena. Luego, el Papa rezó para que todos vivan un camino fecundo de Adviento, para acoger en Navidad al Niño Jesús, Hijo de Dios y Príncipe de la Paz. Además, al concluir el rezo del Ángelus del 27 de noviembre, el Papa invocó a la Virgen Santa para que nos ayude en este camino de estar atentos para esperar al Señor que está y que pasa. Y hasta aquí nuestro informativo semanal, esperamos que haya sido de su agrado.